Javier García Guerrero. Javier, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Ignacio, buenos días para vos, para toda la audiencia. Javier, tanto se ha hablado de economía esta semana, pero bueno, te voy a hacer las preguntas que la gente quiere saber. Tenemos $2, el blue o dólar, no dólar azul, dólar negro, y el dólar oficial. Y la mayoría de los economistas que he escuchado, o por lo menos gente que está ligada a la economía, te habla de que a partir de la nueva, cuando tengamos el nuevo presidente, va a haber un giro muy importante en la economía y que muchos hablan de devaluación. ¿Vos lo ves de esa forma o pensás que hay otra salida sin tener que devaluar? No, evidentemente, mientras subsista el proceso inflacionario, lo que afronta la devaluación es, con independencia de los movimientos internacionales del dólar, es la pérdida de valor del peso. Ahora vos fíjate que es muy difícil hacer un análisis serio, pronosticar, hablar sobre un dólar que es ilegal, que está en un mercado intervenido, que tiene al menos 5 valores distintos para una misma mercadería que es el dólar, y que está en permanente evolución con este proceso inflacionario de 2 dígitos, que es solamente propio de 4 países en todo el mundo, ¿no? Pero básicamente hay toda una discusión que dice que no se va a devaluar, cuando en realidad, cuando el régimen CAE comenzó en el 2003, un peso valía 35 centavos de dólar y hoy vale 0,07 dólares, o sea, 7 centavos de dólares. Le han quitado el 80% al valor de la moneda, por lo cual devaluación sí o devaluación no, estaríamos hablando de los verdaderos saltos que se producen en la cotización de un dólar que se devalúa día a día. Particularmente cuando asumió Kicillof, no hace tanto tiempo, un dólar valía 5 y pico y hoy vale 9.18. Evidentemente que la devaluación es un proceso que actúa como telón de fondo. Ahora, las oscilaciones bruscas, que es lo que produce transferencias de ingresos. Bueno, habría que recordar que ya el año pasado el dólar blue llegó a 16 pesos, y desde entonces se ha expandido la base monetaria, ha habido una inflación superior al 30%, no hay un programa sustentable, claro, el precio, mientras no haya confianza, el precio de la fuga del peso es infinito, pero paralelamente a estas condiciones internas que condicionan, vos fíjate que Brasil en julio solamente, ya devaluó el 6%, y es uno de nuestros principales compradores. En los últimos 3 meses devaluó el 13%, cotizando el dólar al mayor nivel del 2003, pese a que tiene un fuerte superávit fiscal, mientras la Argentina tiene un déficit del 7%. Digamos, a partir de estas variables objetivas, se hace muy difícil hacer una previsión, aunque obviamente la vamos a hacer, de cuánto, cómo y qué hacer con la producción que uno tiene, que está referenciada a un precio internacional, pero se hace muy difícil, digo, porque en este régimen arbitrario, dictatorial, de los funcionarios se exceden claramente de sus atribuciones legales, te dicen que aerolíneas vuelan normalmente y el ministro de Economía pregunta textualmente a quién le afecta la cotización del dólar. Entonces vos decís, si en este contexto es muy difícil hacer una evaluación racional, porque yo me termino preguntando, ¿qué corresponde para estos funcionarios venales? ¿La cárcel o el manicomio? Porque realmente preguntar a esta altura a quién le afecta la cotización del dólar, yo creo que muchos de nuestros oyentes estarían diciendo, mire, pregúntenme a mí. Fíjate que mientras tanto, y no lo hago con ninguna voluntad de denostar a nadie, el principal líder de la oposición, que tendría que a lo mejor estar brindando respuestas y previsiones concretas como es Macri, dice que él lo dice él personalmente, no allegados, que consulta a una bruja introduciendo la duda de qué destino es más apropiado, ¿no? O sea, realmente estamos en una situación donde el análisis se contamina desde lo político muy
fuertemente. Para cerrar el capítulo de lo político, ir a los números y una previsión técnica. Vos fíjate que cualquiera diría de esto hay que salir rápidamente, ¿no? Digamos, de las malas situaciones no vamos a cortarle la cola al gato 10 veces, se lo cortamos de un tajo y empezamos a afrontar la producción, la inversión de otra manera, poner en marcha el aparato productivo. Pero a eso que a lo mejor lo podés pensar vos, lo puede pensar alguno de nuestros oyentes, el 70% de la población manifiesta, en encuestas que pueden ser más o menos cuestionadas, pero la magnitud es muy importante, que quiere que los cambios sean graduales y no muy severos, a un punto tal que el candidato opositor reformula su discurso introduciendo definiciones a favor de preservar las estatizaciones realizadas, que han generado un montón de distorsiones, el déficit energético y todo, sin explicar cómo se compatibiliza la continuidad de los necesarios cambios, que son impostergables, lo que suma incertidumbre. Vos fíjate que todos los candidatos están jugando a favor de la tensión cambiaria. Massa, por no dejar a un costado a nadie, dice que después del 9 de marzo se va a devaluar. Está bien, después del 9 de marzo, pero no dice si es antes del 9 de marzo del 2019, dice después del 9, claro, todos sabemos que después del 9 de marzo se va a devaluar, pero introduce un ruido, y Scioli, obviamente, como en todos los casos, no dice nada, dice que con la fe, con la buena voluntad, con el compromiso, no dice absolutamente nada, no da señales. Mientras tanto, las manufacturas de origen agropecuario en el primer semestre caen el 20% en las exportaciones. Todos los productos que están vinculados a las economías regionales están en un estado absoluto de colapso. El déficit fiscal récord, la necesidad de mayor endeudamiento para postergar la devaluación hace que se hayan, en el boletín oficial, triplicado. Ahora, economía que había dicho que iba a colocar 3.000 millones de pesos de deuda, ahora dice que va a salir a buscar 10.000. En octubre se vencen como 6.000 de bonos de deuda externa. Y no hay en el ámbito internacional un acceso fluido al financiamiento. El gasto público sube a un ritmo del 40% anual, la recaudación crece al 30% anual. El rojo, alguien lo tiene que cubrir, la respuesta es la emisión y usar los fondos de los jubilados por valor de 500 millones de dólares del ANSES, del Fondo de Sustentabilidad, intocable, para hacérselos mal vender, a un tipo de cambio artificial, en perjuicio claro del futuro de los jubilados. O sea, la situación desde el punto de vista técnico, Ignacio dice, se va a devaluar sí o sí porque no hay otra manera de sostenerlo. Podríamos conversar sobre cuándo y cuánto. Tengo dos preguntas de los oyentes. Vamos a la primera, que están relacionadas. ¿Cómo, no está claro de la forma en que la hizo, pero te lo digo, cómo se devalúa? ¿Cómo un gobierno devalúa? Mira, es muy sencillo. Yo vengo conversando y publicando en La Ciénaga algún artículo en particular, insistiendo sobre este tema, de que el ajuste cambiario, si fuera tan previsible, uno dice, ¿cuánto está atrasado? Bueno, algunos dicen el 25, otros dicen el 40. Vos ponés el tipo de ajuste que le parezca mejor al oyente que hace la pregunta o a cualquiera de nuestros oyentes. Vos tomás el tipo de cambio oficial de hoy, le aplicás un 30% de evaluación, está 9.18, de ahí no estoy sacando las retenciones, hablo del tipo de cambio oficial. Sí, 9.18, sí. 9.18. Entonces yo le pongo el 30%, me da 11,90 o 11,90 y pico, menos de 12. Entonces yo digo, ¿por qué alguien va al paralelo hoy y compra 14,50 o compra 15? Si después de que se devalúe va a estar a 12. Y dice, no, porque ellos están viendo el tipo de cambio de convertibilidad que está a 21. Y ¿a vos te parece que va a estar a 21? Me parece una enormidad para el estado actual de la economía, el estado de la deuda, todo. Técnicamente no deberíamos tener un dólar de convertibilidad de 21. Entonces, ¿por qué la gente paga más de lo que espera que se devalúa? Porque evidentemente el mercado, por lo menos la gente que está comprando, tiene la convicción de que pese a que Macri haya dicho que se va a levantar el cepo en un día, evidentemente no va a haber una devaluación única
y evidentemente va a haber un cepo que se va a extender en el tiempo por este gradualismo que la propia gente pide para evitar costos sociales, shocks económicos, toda transferencia de ingresos. Por lo tanto, es natural que esa brecha, esa prima de riesgo que se está pagando por encima de la devaluación esperada, aunque fuera del 50%, sigue estando por debajo del valor del blue, porque la gente no espera que la devaluación llegue en los términos en que muchos de nuestros oyentes esperan, que haya un día D donde, como ha pasado históricamente, el dólar pase de 1 a 4, haya una gran transferencia de ingresos y se puedan hacer ganancias por haber retenido, digamos, en bolsa o demás. Esto, a mi modesto entender, siempre es difícil hacer pronóstico hasta del pasado, no se va a producir bajo las actuales condiciones. Y este productor también, como segunda pregunta, me decía, ¿de qué forma la devaluación afecta al sector agropecuario? Bueno, ya hemos visto una devaluación importantísima. Vos fíjate que en enero del 2014 se devaluó un poco más del 25%, entonces se dijo, bueno, va a haber una reacción de las exportaciones, de las economías regionales, bueno, lo que pasó a lo largo de este año es lo que yo venía describiendo, que han caído las exportaciones, que ha empeorado el balance comercial el 60%, que no ha habido más que inflación en dólares, que la situación después de devaluar ha sido peor, porque evidentemente no hay un programa que permita que la devaluación no vaya de manera instantánea a precios, y subsisten cosas tan absurdas, tan ridículas, como que haya que pedir permiso para exportar, con las corruptelas que esto habilita y con la incertidumbre que esto genera. Es lo mismo que la gente dice, van a llover dólares. En realidad, los inversores externos, yo viste que viajo permanentemente, y lo que escucho es que la gente dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se conducen, si pueden cambiar esto, pero hay un nuevo presidente, una nueva política, bueno, vamos a ver, vamos a escuchar, en todo caso vamos a ver hasta dónde llega el valor del dólar, porque mientras más sube, más barato resulta entrar. Entonces, como decía Keynes en economía, no hay nada peor que la incertidumbre, porque lo malo no es cuando alguien dice no voy a producir en estas condiciones, sino que la crisis empieza cuando alguien dice vamos a esperar, el wait and see, esperamos y vemos, es lo peor que le puede pasar a la economía. Y estamos evidentemente en una situación donde, aunque haya un giro muy fuerte de la política económica, el mundo va a esperar a ver qué es lo que en definitiva hace la Argentina, que ya ha colmado la capacidad de asombro y la paciencia de casi todos, ¿no? O de sencillar hasta que aclare. Claro, porque en realidad las inversiones, con una tasa de interés de este tamaño, con los bancos, que, mirá, fíjate, ayer cayeron el 6 y pico, un viernes negro, cayeron muy fuertemente las acciones en la Bolsa de Buenos Aires, principalmente la de los bancos. Los bancos vienen prestándole al sector público, que tiene una garantía absoluta, respecto de lo que le prestan al sector privado. O sea que a la misma tasa prefieren prestarle al gobierno que a un productor agropecuario, lógicamente que está sometido a otros avatares y que no puede emitir moneda para diluir su deuda. Por lo tanto, siempre eligen. ¿Y por qué caen entonces las acciones de los bancos, que son el sector que más ha crecido y más ha ganado en esta década? Caen porque empiezan a ver la insolvencia del sector público, o sea que dice, está bien, no le prestamos a esto, pues no van a poder devolver con estas tasas, con una capacidad de ganancia muy menguada, con baja rentabilidad o nula, no van a poder devolver. Entonces, ¿para qué le vamos a prestar si hay recesión, si no se crece, si no hay posibilidad de traslado de los precios internacionales están mal? No le prestamos al sector agropecuario, le prestamos al sector estatal, pero el sector estatal marcha claramente hacia la insolvencia, entonces porque tiene un déficit fiscal insostenible, y dice, bueno, pero con una devaluación se arregla, con una devaluación se licúan los pasivos. ¿Cuánto puede tolerar la sociedad de devaluación si se traslada a precios? ¿Qué escalón nuevo puede alcanzar la inflación?
son todas incertidumbres que hacen que los inversores, que siempre se invocan que van a venir, se vayan hasta de la bolsa. O sea, evidentemente lo que estamos entrando con esta incertidumbre que generan todos los candidatos, Scioli que no se expide, no se expresa, y peor, los que se expidan y se expresen no les creen, estamos entrando en una situación muy delicada, donde evidentemente la situación productiva es muy grave. Yo no quisiera terminar sin decir algo que siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuándo es momento para vender lo que tengo en el silo bolsa? ¿Tendría que endeudarme para financiar esos inventarios, o vender y aprovechar la tasa de interés, o ponerlo en dólar blue? Yo, saben que es lo más incómodo pronosticar, y sobre todo en la Argentina con los condicionamientos que decíamos, ¿no? Yo pienso que aprovechar los mercados de futuro en la medida que el número cierre es una buena alternativa, porque no hay, el mercado climático está bueno, o sea, no hay grandes problemas, no hay stock reducido, no se anuncia volatilidad, se anuncia crecimiento de la tasa internacional, un superdólar, devalúa el euro, devalúa Brasil, devalúan todos menos nosotros. Por lo tanto, si no nos dan ajuste por inflación, como pide el presidente de la Rural en los balances, a lo mejor es bueno calzar un precio modesto que permita salir empatado o más o menos, y empezar a pensar estrategias diferentes para lo que viene, que no será, lamento ser portador y espero que no maten al mensajero, que no será un gran año el 2016, porque evidentemente en economía los efectos inerciales se pagan, hay problemas muy serios para levantar la cosecha, hay problemas más serios para volver a sembrar. Por lo tanto, estamos con un panorama donde lo que prima es la incertidumbre. En épocas de riesgos es bueno ser conservador, y si uno puede aprovechar un mercado de futuro con un precio interesante, tal vez, y esto depende de la propensión al riesgo que cada uno tenga, sería bueno por lo menos una parte asegurarse y ver después qué pasa. Lo que pasa seguramente no será tan halagüeño como nos venden los candidatos en campaña. Mira, tengo una última pregunta cortita, Javier. Un productor me pregunta, ¿qué pasa si hay devaluación? Si yo, por ejemplo, compré cuotas o tomé un crédito y tengo que pagar, o si estoy en el plan o voy a entrar en el plan Procrear, ¿qué pasa con eso si hay devaluación? No, bueno, son claramente las tasas, hay que mirar la letra chica, ¿no? Las tasas ¿son móviles o son fijas? En el caso del plan Procrear es muy interesante porque evidentemente es un subsidio puro y duro, donde ha habido como compensación una suba de los precios de los inmuebles, porque los lotes tienen que tener servicios. Entonces dicen, yo tengo un lote, no, bueno, pero a lo mejor no tiene agua potable, no tiene gas, no puede usar el plan Procrear. Entonces los que se han beneficiado más que los que sacan crédito barato eran los que tenían lotes que han subido de precio. En esto también va a pasar en el sector agropecuario, está pasando, bajan los alquileres y aunque nadie lo diga, han bajado los precios de los campos. Pero si va a subir en términos de dólar, los precios de los campos van a bajar porque en realidad valen en función de la rentabilidad que generan. Si generan menos rentabilidad, bajan los precios. Entonces dice, pero si usted me dice que mi campo vale menos, me descapitalicé. Sí, claro. Primero han ido por el flujo, ahora van por el stock de capital. Una vez que los precios de los campos estén absolutamente devastados, lo que va a pasar es una devaluación importante y los inversores externos se lo van a llevar por $3. Muy claro, así que está la respuesta, ir a la letra chica donde están las tasas. Javier, gracias por acompañarnos, nos volvemos a encontrar con vos el sábado que viene, si Dios quiere. Como siempre, un gusto, Ignacio, un gran saludo para vos, para toda la audiencia, y hasta el sábado. Hasta el sábado, entonces. Fue el licenciado Javier García Guerrero, con unos temas de economía, temas interesantes, digamos, mucha gente de la audiencia escucha hablar del dólar, de la devaluación. Bueno, tratamos de llegar a toda esa gente con esas dudas y estos oyentes que nos
mandaron estas preguntas, cómo se devalúa, cómo le afecta al campo y por supuesto aquella persona que tenía un crédito, que estaba pagando cuotas o que estaba dentro de un plan Procrear. Vamos a la pauta publicitaria y cuando volvamos ya al final del programa